Buenas tardes para todos. Esperemos unos minuticos a ver si más personas se unen a la Automation Pills y podemos dar por iniciado. Esperemos unos minuticos. Muy bien, no hay problema. Listo. Buenas tardes para todos otra vez. Bienvenidos a una nueva sesión de las Automation Pills. El día de hoy vamos a estar conociendo acerca de Cypress y las buenas prácticas. Primeramente, pues agradecer por unirse a este Automation Pills y agradecerle también a Joaquín por compartir el conocimiento. Y bueno, no siendo más, bienvenidos y Joaquín, todo tuyo. Gracias, Robinson. Gracias por unirse. Primero quiero hacer una pequeña aclaración. Esto quedó como Cypress, buenas prácticas de Cypress, pero honestamente lo que vamos a ver es algo más a nivel general y se puede utilizar en cualquier framework. Porque en realidad esto surge del proyecto de automatización de Flow, que empezó como un proyecto de Cypress y continúa siendo un proyecto de Cypress, pero la idea de esta charla surgió de un informe que habíamos hecho del estado en el que se encontraba en aquel momento el proyecto y fui anotando algunas buenas prácticas que estuvimos evaluando creo que con vos, Robinson, con Laura también, lo vimos con Vicky, con Alex, y esas buenas prácticas son en realidad, algunas son propias de Cypress y otras son más a nivel general que se pueden aplicar a cualquier proyecto de automatización con una herramienta codificable. Por ejemplo, lo mismo que voy a mostrarles acá se puede usar en Selenium, se puede usar en Playwright, se puede usar en WebDriver.io. También tengo que ser honesto con los que ya saben automatizar. Probablemente esta charla les parezca un poco aburrida porque son cosas, sería como un top 10 o 12 de buenas prácticas que se tienen que tener en cuenta a la hora de hacer un proyecto de automatización. Por supuesto, visto desde Cypress, ¿no? Algunas cosas que también son buenas prácticas de Cypress las voy a obviar por ahora, porque si no la charla se va a hacer muy larga y son varios puntos que quiero abordar en la charla y honestamente no quiero que sea muy extenso, entonces va a ser un pantallazo más general. También mencionar que si están empezando a automatizar con herramientas como las que nombré, Selenium, Cypress, Playwright, y no recuerdan todas estas prácticas, bueno, no importa, porque si bien a nivel general, también es darles a conocer a los que recién están empezando con la parte de automatización, que por lo menos estas cosas existen y las puedan luego ir a buscar, ¿no? Si tienen que empezar un proyecto de cero, dicen, bueno, recuerdo que Joaquín nombró algunas cosas, obviamente me pueden contactar o también pueden ir colaborando si quieren hacer algún aporte, interrumpirme, hacerme preguntas, no hay ningún problema. Bueno, la presentación es esta slide nada más. Porque como saben, a mí me gusta hacer cosas más bien prácticas y mostrar, digamos, en algún ejemplo con código algunas cosas. Pero esto es un poco lo que tengo para mostrar hoy. Como dije, hay más buenas prácticas, hay algunas que son específicas de Cypress, claro, otras no. Pero estas son las que salieron como esta especie de reporte de lo que era el proyecto de automatización de Flow en aquel momento. En líneas generales, voy a mostrar un poco la estructura que debería tener
más o menos el proyecto, cómo nombrar los casos de prueba, hablar un poco de los workflows de Loin, el uso de weights o assertions en el caso de Cypress, ya lo vamos a hablar un poco mejor, el manejo de la data de datos sensibles o de datos reutilizables como por ejemplo las URL. El patrón de diseño está nombrado, no voy a mostrar de nuevo el patrón de diseño porque esto es algo que ya lo habíamos visto en otro Automation Pill. Los scripts para el test run. Hay un llamadito ahí a los selectores que nosotros la semana pasada tuvimos un Automation Pill que dio Alex sobre selectores. También nombrar, bueno, el uso de reportería, que es algo que generalmente se deja para lo último y hay que tratar de evitarlo. Configuración de pipelines. Y por último, pero no menos importante, documentación. Es importante tener una documentación en nuestros proyectos de automatización, en realidad en cualquier proyecto. Sería ideal tener una documentación, pero bueno, no siempre sucede. En nuestro caso tratemos de tener documentado el proyecto. Bien, dicho esto, les voy a mostrar un poco a qué me refiero. Y de nuevo, me disculpo a los que ya saben automatizar porque esto está más apuntado a un nivel básico. Esto que estamos viendo acá en pantalla es un test de Cypress. Y tiene algunas cosas hechas no mal, pero que no está incluyendo algunas de las buenas prácticas que deberíamos estar incorporando en el proyecto. Por ejemplo, si ustedes observan a primera vista, esto es poco legible y esto es en parte a la falta de que este caso de prueba no está utilizando un patrón de diseño. Si nosotros utilizáramos un patrón de diseño, podríamos leer el caso de prueba y saber exactamente qué es lo que está haciendo. Siempre y cuando usemos bien el patrón de diseño, ¿verdad? Por ejemplo, este caso de prueba, que es un login básico hacia una página, está repetido en otro archivo que yo preparé, que es un poquito más legible. Fíjense que en esta parte de acá, al utilizar el patrón de diseño, se sabe muy bien el paso a paso de lo que está sucediendo. Entonces esto le da mayor legibilidad al código y esto en un equipo de automatización es súper beneficioso porque podemos ver y entender bien lo que está haciendo nuestro compañero o nuestra compañera de equipo. Claramente es clic login en la página home, introducir las credenciales en la página de login, hacer clic en submit en la página de login y hacer una assertion de que el usuario esté logueado. Este sería como uno de los primeros puntos más evidentes cuando estamos viendo algo como esto. Esto, si bien va a funcionar, no es tan legible como esto. Bien sencillo. Si volvemos al ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, que este primer comando, que es el que está visitando la página, está quemado dentro del test. Y esto, bueno, es algo que la mayoría quizás ya lo saben, otros quizás no. Esto no es óptimo porque ¿qué pasa si, no sé, tenemos que cambiar de ambiente? Tenemos que testear la misma aplicación pero en un ambiente distinto y la URL cambia. Bueno, vamos a tener que ir a cada uno de nuestros casos de prueba, buscar el comando de visita que nos da Cypress y cambiar la URL. Y otra cosa que ya pueden haber visto en comparación con este otro archivo es que en este estamos utilizando un before. El before, para los que no saben, el before each y after each o before all o after all se llaman hooks o ganchos y sirven para no repetir código antes o después de que inicie o finalice una prueba. Entonces, por ejemplo, acciones repetitivas como ir a visitar la página y hacer un login, quizás sería conveniente tenerlos almacenados en algún hook. Repito, todo esto lo pueden hacer en cualquier herramienta. Lo mismo se puede hacer en Selenium, Playwright. El framework que estén utilizando para automatizar debe tener alguna forma de hacer hooks.
Así que utilícenlos. Otra cosa que es muy común cuando ya el proyecto empieza a crecer mucho es que uno no se da cuenta y empieza a poner en los casos de prueba código que luego se da cuenta que lo podría haber utilizado en un before each o en un before. Entonces eso es algo que por ahí cuando uno ya está muy metido dentro del proyecto, se le empiezan a pasar esas cosas, entonces está bueno tener, y esto si bien no está en pantalla, pero es válido nombrarlo, es válido tener una práctica de revisión de código dentro del repositorio. Porque a mí se me puede pasar de que por ahí estoy repitiendo código o estoy cometiendo algún error y alguno de mis compañeros de equipo puede decir, no, mira, acá se puede ahorrar código, se puede poner dentro de un hook, se puede refactorizar de otra manera. Si bien no es una buena práctica de un proyecto de automatización, es más bien una buena práctica de Git o de manejo de Git y eso de alguna manera a nosotros nos involucra. Dicho esto, si nos fijamos en el caso de prueba que está de ejemplo, nosotros estamos también buscando un elemento, por ejemplo, en este caso es un input, donde se espera recibir un mail, y el tipo de dato perdón, el tipeo que está haciendo tiene quemada el mail del usuario. Si no conocen Cypress, esto es simplemente el comando de tipeo. Va a buscar el selector y va a introducir esto en ese campo, en ese input. Lo mismo pasa con el campo de password. Entonces, de nuevo, esto no es buena práctica, porque si cambian las credenciales, nosotros vamos a tener que buscar todos los casos de prueba donde se utilizó esto y cambiarlo. Fíjense que en el otro ejemplo, en el que tiene un poquito de mejores prácticas, recuerden que si quieren ir aportando, hablando, no me molestan lo más mínimo. Por eso es una comunidad de práctica. Está abierto para quienes Yo puedo quieran. aportar de lo Sí, que por dijiste supuesto. antes del repositorio, de los errores esos que suelen pasar de la revisión de código, que hay que tomarse un descanso también, porque puede pasar que nos quedemos sentados 6 horas viendo algo que no sale y lo subimos y después sigue estando mal. Y es como manejar, hay que manejar 2 horas, parar 10 minutos, ver que, ver que esté todo bien y seguir, nada más, eso agregar, para evitar esos errores, o que tu compañero también los pueda ver. Eso es cierto. Incluso si no están trabajando con código les pasa, por ejemplo, QA manuales, que repiten la prueba una y otra vez y no se dan cuenta de que, no, se me está pasando por alto esto. Levante la mano el que no le pasó nunca eso, el que estaba quemado por tanto insistir sobre un mismo error y ahí Ali pone una carita, bueno. Pero yo creo que a todo el mundo le pasó eso, de que luego te das cuenta que era algo, una tontería lo que te estaba fallando. Así que sí, es importante lo que dice Alex. Buena práctica, tomarse algún descanso. No sé, salir a dar una vuelta, tomarse un café, o un mate si son de Argentina o alrededores. Buenísimo. Fíjense, por ejemplo, con respecto al manejo de datos, y esto sí por ahí es algo que me interesa nombrar y sí es de Cypress. Bueno, no específicamente esto, porque esto lo pueden hacer en cualquier framework, como ya nombré antes, pero sí quiero hacer una aclaración de lo que son variables de entorno en Cypress. Pero antes de hablar de eso, quiero recordarles que estábamos en este punto donde nosotros estamos pasándole un dato a un campo, en este caso un input de email y de password. En nuestro caso, acá que ya tiene un poco mejores prácticas, están declaradas unas constantes dentro del caso de prueba. Se pueden declarar constantes fuera también, si el caso de prueba lo va a utilizar. En este caso lo dejé acá para que sea... nada, en este caso es indistinto porque es un ejemplo muy reducido, simplemente un login. Fíjense que
en una constante de mail password user estoy llamando a un comando de este sí es propio de Cypress, el cypress.env y un nombre de variable que luego le paso a los objetos de página. Si alguno no sabe a qué me refiero con objetos de página, no sé si quedó grabado, calculo que sí. Tuvimos un automation pill sobre esto, y si no, bueno, lo vemos después, me avisan. Pero fíjense que esto es, digamos, una práctica mucho más eficiente en el sentido de que si las credenciales del usuario cambian, nosotros no vamos a tener que buscar en cada uno de los tests, sino que directamente vamos a buscar en el archivo env. Vamos a cambiar, por ejemplo, si cambió nuestro mail, lo cambiamos una sola vez acá y luego ya queda disponible cada vez que nosotros usemos el comando de cypress.env. Y hace un rato yo les dije que quería hacer una anotación o un llamado de atención con lo que es Cypress y el uso de variables de entorno. Cypress tiene varias formas de manejar variables de entorno. Las más comunes son, por ejemplo, en el caso de las URL, y no es que esté mal, de hecho se considera una buena práctica de Cypress, almacenar las URL en el archivo de configuración. Corríjanme si me equivoco, alguien que por ahí, porque ya no me acuerdo bien, creo que si la variable está almacenada en el archivo de configuración, el comando sería cypress.config. La variable que estoy buscando. En este caso supongamos que sea una URL. Pero ¿qué pasa? Y acá creo que está Johan en la llamada, me pareció verlo en algún momento. Nosotros tuvimos que hacer un refactor de cómo estábamos manejando las variables de entorno en nuestro proyecto, porque nos dimos cuenta que en el pipeline no iban a poder correr. Y eso se debe a que nosotros en una primera instancia habíamos utilizado como archivo de variables de entorno un archivo de Cypress .env.json. Y tampoco está mal, no es mala práctica. Siempre y cuando nosotros estemos utilizando un archivo de variables de entorno, va a estar bien porque vamos a poder reutilizar esas variables. Y vamos también a proteger datos sensibles, como por ejemplo, no sé, contraseñas, nombres de usuarios, o lo que sea, las vamos a estar protegiendo cuando las subimos a nuestro repositorio. Pero ¿qué pasa? Nosotros necesitamos a veces ejecutar el proyecto o las mismas pruebas en distintos ambientes. Por ejemplo, en el ambiente de QA y en el ambiente, no sé, supongamos bueno, en nuestro caso nos pasó de que también tenemos que ejecutar en Stage. Entonces, el archivo de cypress.env.json iba a ser mucho más complicado de poder acceder a las variables por parte del pipeline. Entonces decidimos cambiarlo por un archivo .env. En el caso de Cypress, y creo que en el caso de Playwright también, porque también es un framework de Node, van a tener que instalar una dependencia para poder acceder a estas variables de entorno. O sea, lo que son variables de entorno ya nombré 3 casos distintos: el archivo de configuración de Cypress, un JSON y en este caso un archivo .env. Mejor o peor, eso lo podemos debatir, pero en el caso de que nosotros tengamos que ejecutar, como dije, en distintos ambientes, sería ideal poder tenerlo en un archivo .env. ¿Por qué? Porque cuando nosotros configuremos el pipeline, dentro de nuestro pipeline podemos declarar secretos y Cypress ya va a saber, o mejor dicho, el pipeline ya va a reconocer que va a tener que buscar las variables de ambiente de Cypress dentro de nuestros secretos en el repositorio. En este caso, esto es un archivo YAML de configuración de un pipeline de GitHub Actions. Pero creo que en todas las herramientas de integración continua vamos a tener una opción de almacenar secretos. Alguna puede ser más fácil o más complicada que otros, pero en todas vamos a tener esta opción. Y fíjense que el archivo de
parece una obviedad, pero por ahí el que recién está empezando no lo sabe, el archivo de variables de entorno está grisado porque está siendo ignorado por Git, justamente porque no queremos que esta información esté en el repositorio. Pero de alguna manera tiene que ser accesible, no sé si me explico. Por eso, no subir este archivo de variables de entorno o este archivo .env y declararlo dentro de nuestro archivo de .yaml para poder para que el pipeline pueda acceder a las variables que están almacenadas dentro del repositorio. Eso sí quizás es una observación que puedo hacer de Cypress, porque la mayoría lo pone en el archivo .config o lo pone en el archivo de JSON, y a veces por ahí es mejor ya utilizar un archivo .env, porque va a ser un poco más fácil para el pipeline reconocerlo y poder ejecutarlo. No sé si hay preguntas con esto último, sé que fue por ahí un poco más complicado que el resto, pero no lo podía dejar pasar. ¿Ya se durmieron? Perfecto, crack. No. Bueno, no quiero extender demasiado la charla, porque la atención se dispersa. Ya a esta hora todos quieren o terminar sus tareas o irse. Así que voy a pisar un poco el acelerador con algunas cosas. Lo que es PageObjectModel, obviamente está declarado en una carpeta aparte. Fíjense que la estructura de los directorios, al menos de Cypress, es bastante sencilla. En la raíz del directorio vamos a encontrar archivos de configuración y los archivos de variables de entorno. Y dentro de la carpeta Cypress vamos a tener una serie de subdirectorios. Algunos ya vienen por defecto, como el de support, donde encontramos los comandos, y otros los tenemos que agregar para poder ejecutar nuestras pruebas, como por ejemplo la carpeta end-to-end, donde nosotros podemos crear la cantidad de directorios que creamos necesarias, obviamente sean lo más claros posibles, ¿no? Pruebas de front, pruebas de API o backend. En este caso no hay nada, pero agregué la carpeta para que quede evidente de que ahí vamos a tener que organizar nuestras pruebas de APIs. Y en la parte en la carpeta de Pages, nosotros vamos a almacenar los objetos de páginas para las pruebas del front. Fíjense que acá abrí, por ejemplo, la del Home, porque anoté algo que me parecía interesante y me ha pasado verlo en algunos proyectos, y por favor no hagan esto. No declaren variables con 3 letras como siglas, porque no se sabe qué es. Por ejemplo, si voy a almacenar un elemento como login button, tómense el trabajo y pongan login button o login btn o algo por el estilo, que sea bien descriptivo y no lib, que no se sabe bien a qué está haciendo referencia. Y por otro lado, recordar algo que habló Alex la semana pasada, que utilicen buenos localizadores. Eso también es una buena práctica a nivel general. En este caso, acá estoy utilizando un localizador CSS, un selector CSS. Y en el caso de arriba, que no es la buena práctica, esto es un expat. Me sale directo, pero no es directo. Absoluto. Y esto tampoco es buena práctica. ¿Qué pasa si en el front se agrega algo y acá aparece otro div el día de mañana? Bueno, este localizador dejaría de ser útil y tendríamos que ir a buscar otro localizador. Entonces traten de poner localizadores que sean reutilizables. Otra cosa que se pueden considerar es el uso de parámetros. Por ejemplo, en el localizador de abajo, o en el elemento que está abajo de todo, estoy poniendo que busque cualquier elemento que contenga lo que se está pasando como parámetro con el nombre de usuario. Fíjense que al llamar en el caso de prueba, fíjense que estoy llamando en la constante usuario a algo que está almacenado en el archivo de variables de entorno. Se lo paso
como parámetro a mi función, y esta función se lo va a pasar valga la redundancia, a la función del localizador. Es decir, este localizador contiene una función adentro que va a buscar algo. Perdón, es la de abajo. Y se le está pasando un parámetro que es el que viene del caso de prueba. Este de acá. Entonces esta es una buena forma de, bueno, si el nombre de usuario cambió, no voy a quemar acá, por ejemplo, no sé, voy a agarrar a alguno de ustedes, Robinson Quintero, no voy a buscar al usuario así, sino que esto va a quedar como una variable que está siendo llamada desde el caso de prueba, y a lo sumo voy a tener que venir y cambiar en mi archivo de variables de entorno y voy a poner aquí a Robinson Quintero. ¿Se entiende? Repito, el que ya sabe automatizar, dice, esto es básico. Sí, la idea es que sea una charla básica y recopilatoria de cosas que fuimos viendo en estos últimos meses en el proyecto de Flow. ¿Qué más? Porque no quiero extenderlo demasiado, como dije, porque por ahí quieren hacer preguntas o quieren terminar temprano. El uso de reportería, eso es algo que lo nombré, y el uso de documentación, el uso de reportería, instálense por favor alguna reportería si están usando Cypress con NPM, y esa reportería luego también se puede crear un artifact en un pipeline, donde ustedes van a poder ver realmente qué es lo que pasó. Este es el mismo proyecto, que esto es un job viejo que se corrió creo que la semana pasada, y fíjense que el artifact de los test results se crea y se genera para que nosotros podamos pasárselo al equipo de desarrollo. De hecho, también nos pasó, aunque parezca mentira, que el equipo de desarrollo necesitaba, por ejemplo, los resultados para comparar algo y no se había configurado el pipeline en ese momento. Entonces, esto siempre es una buena práctica, de que también en nuestro archivo YAML tengamos algún artifact que sea compatible con las reporterías que nosotros instalamos en nuestro proyecto, para que ese reporte se pueda generar y pueda ser accesible a cualquiera que tenga acceso al repositorio. Si no, perdemos un poco la esencia de lo que estamos haciendo en automatización, ¿no? Que es tratar de que esos procesos queden, haga la redundancia, automatizados. Por ejemplo, acá estoy abriendo el report. Perdón, tengo que abrir la carpeta. Tengo que extraer la carpeta. Este artifact genera... ¿Tiene otro nivel? No, listo. Bueno, chao. El artifact va a generar este reporte, cualquiera lo puede descargar, y ahora sí con la carpeta entera nosotros vamos a poder acceder al reporte. En este caso es un reporte muy sencillo porque recuerden que tenía un solo caso de prueba, que es el login, verifica que se pasen bien, se tipee, se haga clic, etc. Pero bueno, es simplemente mostrarles de que esto también considérenlo desde el momento cero, porque también lo que suele suceder en los pipelines es que los tiempos de ejecución no son los mismos que en locales y empiezan a aparecer fallos o se empiezan a evidenciar cosas que por ahí no se habían tenido en cuenta a nivel local. Entonces traten en la medida que sea posible que a medida que el proyecto de automatización va creciendo, se vaya incorporando eso al pipeline y vayan contrastando los resultados locales con lo que tiene el pipeline, porque si no después se encuentran con algunas sorpresas. Y por último, porque no quiero extenderlo mucho más, y de cualquier cosa nos quedamos y me hacen preguntas, lo que es documentación, por favor documenten. Documenten porque supónganse que nosotros hoy estamos trabajando en un proyecto y nos pasan a otro. No sé, algún proyecto de Deloitte, supongan. Y entra otra persona a cubrirnos, por ahí abre el proyecto y no va a entender nada. Bueno, este quizás es un poco sencillo de entender porque tiene pocas cosas. Pero bueno, tengan documentado la mayor cantidad de cosas posibles. Esto es lo que nosotros tenemos hoy en día en Flow.
Pero es a modo de ejemplo, o sea, el framework que se está utilizando, la descripción de la aplicación, el scope del proyecto de automatización, ¿vamos a cubrir solo la parte frontend o vamos a cubrir también la parte de APIs? ¿Se va a considerar la parte de performance? ¿Se va a hacer, no sé, test de seguridad? Lo que sea, traten de tener todo definido y actualizado en un archivo, por favor. ¿Qué tipo de patrón de diseño? Si bien nosotros el que más estamos utilizando es el de Page Object Model, hay otros. Sería interesante hacer un automation build con otro patrón de diseño y no ver siempre Page Object Model. Pero bueno, vale la pena aclararlo. Links relevantes, por ejemplo, dónde está el repositorio, dónde están los casos de prueba documentados, cómo clonar y correr el proyecto. Bueno, esto está deprecado. Muy mal nosotros que no actualizamos esta parte de la, de la documentación, que les acabo de decir, actualicen la documentación. Bueno, esto está deprecado. ¿Qué tipo de convenciones se van a utilizar durante el proyecto? ¿Cómo se van a llamar los archivos? ¿Cómo se van a llamar las ramas? ¿Qué convenciones se van a utilizar en los commits? ¿Cómo se están estimando las tareas? Todo lo que sea información relevante para alguien nuevo que llega al proyecto, es útil tenerlo en algún lugar para poder facilitárselo. Y les prometo que este es el último. Y este sí es de Cypress. Usen los comandos. Cypress tiene la particularidad de que tiene un archivo dentro de support, de la carpeta support, que se llama commands, el cual está destinado a, bueno, acciones repetitivas o bloques de código repetitivos que sabemos que los vamos a estar reutilizando todo el tiempo. Los podemos almacenar ahí. ¿Qué pasa si no estoy usando Cypress? Estoy usando Playwright. ¿Puedo tener lo mismo? Técnicamente no, porque Playwright no tiene, estoy poniendo un ejemplo hipotético, no tiene ningún archivo de comandos, pero nosotros lo podemos crear como un archivo de funciones y utilizarlo de la misma manera. No es una mala práctica. Entonces, si el framework no lo ofrece, busquen la manera de crearlo porque realmente ayuda mucho. En este caso, acá estoy generando una que también se puede nombrar como una buena práctica, que es un comando de autentificación o de bypass de login, el cual ahorraría tiempo si nosotros tenemos que estar haciendo el login a través de la UI. Fíjense que si bien lo hace el framework de manera automatizada, son segundos que se van a ir acumulando. Supónganse que tenemos 100 pruebas, son 100 pruebas donde el framework tiene que entrar, hacer clic en el input de mail, tipear el mail, hacer clic en el de password, tipear la password, hacer clic en login. Bueno, entonces traten de tener algún mecanismo para esas acciones hacerlas a través de alguna API, como por ejemplo está en este caso de prueba, donde, o en este ejemplo, donde acá hay dos tests que no están haciendo absolutamente nada más que un log, pero fíjense que el before each está haciendo el login a través de un comando de login. Entonces simplemente se pasa el password y el email y se hace la autentificación. Obviamente todo esto llamado desde la parte de los comandos que nombraba antes. Ahora sí, listo, porque no quiero extenderlo mucho. Si hay preguntas, bienvenidas sean. Pueden agregar, pueden criticar, pueden sugerir, no hay ningún problema. Pero nada, quería dejar un espacio para preguntas, para debate, para lo que consideren que necesitan. ¿Se durmieron todos? Ah, está Robinson ahí. Perdón, no estaba viendo. Crack, Sí. decime. No, Joaquín, primero pues agradecerte por la iniciativa. De verdad que son temas muy importantes a la hora de trabajar en equipos ágiles. Yo sí quería como reforzar en 3 puntos de la importancia pues de lo que Joaquín nos está exponiendo. Y el primero es acerca de las buenas prácticas independientemente del framework que se esté usando. Como decía Joaquín, digamos que en este caso Space Object Model, pero digamos que en equipos ágiles es muy normal que el producto, entendamos por el producto como el desarrollo, vaya cambiando constantemente. Entonces, el hecho de tener un framework bajo buenos estándares y buenas prácticas
permite que nosotros como equipo de automatización también tengamos una respuesta rápida ante esos cambios. ¿Por qué? Porque como Joaquín nos está explicando, digamos que podemos generar cambios más rápido sin necesidad de tocar cada uno de los componentes pues, dentro de la automatización. Entonces ese punto me parece demasiado importante y quería reforzarlo. El otro era el tema del reporte. De pronto sí debemos tener en cuenta para una próxima Automation Pills qué se debe entregar en el reporte y cómo se debe generar el reporte para que cualquier persona transversal a cualquier equipo esté en capacidad pues, de entender qué se ejecutó y qué resultados obtenemos. Digamos que de cara al equipo de automatización para nosotros muchas veces es muy intuitivo, pero de cara al equipo no van a entender muchas partes de lo que estamos entregando. Entonces aquí también me acojo a lo que Joaquín nos decía, de que es muy importante desde el punto cero, desde el inicio de la automatización o del script, tener en cuenta cómo estamos nombrando las variables, los test cases, lo que decía de pronto que si es un login en el botón, hacerlo de pronto intuitivo y que cada persona esté en capacidad de entender, aunque no sea parte del equipo de automatización. Esto es para que el reporte, en caso tal de que se envíe en un equipo ágil, o depende también como de la estructura de cada proyecto, a personas que son ajenas a QA o de pronto automatización, ellos también puedan entender qué fue lo que se ejecutó y qué resultados obtuvimos. Y el tercer punto que también quería como reforzar era el tema de la documentación. Digamos que cuando se trabaja en estos equipos que son así como tan versátiles, que están constantemente enfrentando cambios, no tanto en el producto, sino también en el personal, tener una documentación bien estructurada reduce mucho tiempo en el onboarding. Digamos que la curva de aprendizaje puede ser también reducida si tenemos como documentado tanto el proceso como las buenas prácticas o inclusive el framework que estamos desarrollando. Quería hacer énfasis también como en estos tres puntos y de nuevo pues agradecerte Joaquín por la iniciativa y también a todos los que asistieron porque la idea es pues como crecer en comunidad y todo eso es muy importante pues traerlo aquí a la mesa. Entonces, bueno, muchas gracias. Gracias, Robinson. Buenísimas observaciones. Sí, estoy 100% de acuerdo con todo. Y buenísimo, porque lo tendríamos que agregar, como dijiste, muchas cosas se podrían agregar en otro automation pill. Se me pasó absolutamente esto que nombrabas, por ejemplo, de la reportería, de que nosotros damos por hecho de que la vamos a entender, pero por ahí si se lo tenemos que dar a un cliente, quizás no lo entienda. Así que excelente eso. Muchas gracias, Robinson. Gracias por el feedback también. Con gusto. ¿Alguno más tiene algo para incluir en el Automation Pill? No, bueno, yo nada, Joaco, de mi parte, siempre creo que cuando uno comparte las buenas prácticas es como un pedacito de la experiencia que ha ido adquiriendo, entonces es algo súper importante. Quizá más adelante a mí me gustaría, por mi falta de experiencia en automatización, ver cuál es el alcance de los parámetros, sobre todo en una aplicación como Flow, que es la que estamos trabajando nosotros, que tiene tantas variables de usuarios, permisos, compañías y demás. Entonces me gustaría ver hasta dónde puede cubrir la automatización de los casos de prueba en ese sentido. Así que se me ocurre que eso estaría bueno saberlo después. Por lo menos hasta ahora es lo que a mí me llamó la atención. Y nada, hermosa la charla como siempre. Gracias, Ali. Alcances. Tantos como tengamos acceso así respuesta rápida y pensando en Flow, porque hay que ver cada proyecto, tantos como tengamos acceso. Pero sí, eso es un poco más complejo. Estás invitada a aprender Cypress si querés, me podés escribir y lo vamos viendo. Y ahí podemos ver un poquito más el tema de alcance de variables. Excelente. Equipo, otra sugerencia es si tienen temas que creen pertinentes abordar dentro de los Automation Pills, nos lo pueden hacer saber ya sea en la llamada o dejar pues el tema dentro del chat, porque con base en eso es que podemos entonces seguir como alimentando pues la comunidad. Entonces, sí, como lanza la invitación.
¿Me ¿Algún? escuchan bien? ¿Cómo, Lau? ¿O por allá lejos? Hoy No no, se se escucha escucha muy bien. mal. Bueno, solo quería agradecerte, Joaquín, y animarlos a que sigan haciendo parte de la comunidad. Ok, llegó el mensaje. Sí, se hizo entender. Ok, buenísimo, gracias. Gracias, Lau. ¿Alguien más? ¿Alguna? Sí, recibido, copiado. ¿Alguna pregunta, duda, queja, sugerencia? Lo que quieran. Hola, yo tengo una inquietud cuando estabas explicando el, la vía para ingresarle datos a los casos de prueba, eh, que en Cypress, digamos, hay una forma de manejarlo a través de, pues, de las variables de ambiente. En Cypress también podemos implementar algo así como un patrón de test dirigido en datos, algo así. Perdón, era una, si se puede implementar un test driving, data driving testing. Sí, Sí, de hecho sí. Eh, yo creo que por lo que me estás preguntando te estás refiriendo, corregime si me equivoco, ah, eh, por ejemplo, Selenium tiene, al menos con Java, tiene una opción que es que vos podés repetir un test con distintos datos. sí, Supongo que te estás pues, refiriendo a eso. Sí, hay es más. mecanismos para hacerlo. Podemos verlo más en detalle. Pero lo que es variables de ambiente, sí, se puede crear un archivo y pasarle, hacer una repetición del test. No lo incluí en este ejemplo por una cuestión no solo de tiempo, sino que quería hacerlo un poco más básico, pero si querés, puedo tomarlo para otra posible charla y ver cómo hacer esto que estás diciendo, porque claro, entiendo que qué pasa si quiero repetir el test con otro usuario, con este y otro usuario más. Entiendo que te referís a eso. Entonces, sí, hay formas de hacerlo, hay formas de iterar distintos datos y pasarlos por un test. Así que si querés, me lo llevo para otro automation pill y armamos algo. Pero la respuesta simple sí, se puede. Vale, te agradezco. No, gracias a vos, muy bueno. Eli, Hola, Joaco. Eh, esta pregunta que va a ser más que el contenido que nos explicaste, es como desde la experiencia de ustedes. Eh, ¿Cómo podría hacer una persona que quiere introducirse al mundo de automatización para lograr eh, comprender de la mejor forma cómo armar un test case? Sé que igual eso va muy de la mano con la práctica, obviamente, y la experiencia, pero para iniciar, si una persona no está familiarizada con tanto de la mano con variables, ni posibles combinaciones, ni reducción de código para el test case, ¿cómo sería pronto esas recomendaciones que ustedes le van a hacer o por dónde podría empezar como a aprender e implementar mejores prácticas dentro de su día a día, si se quiere meter por este lado? ok. Creo que esto es algo que vamos a poder responder entre todos porque cada uno supongo que va a tener una forma de hacerlo. Entiendo, Meli, que te estás refiriendo a si no sé mucho de código todavía, pero quiero empezar a automatizar un caso de prueba, ¿por dónde empiezo? Corregime, por favor, si confirmame si entendí bien la pregunta. Sí, exacto, porque mira que en las prácticas que tú mencionabas estaba la parte que era como la común que uno puede sacar, como la más fácil, pero obviamente Mm. habrán otras que son mejores, pero para llegar a ese punto, ¿qué cositas puedo tener en cuenta o de qué información me puedo pegar o qué requiero yo a nivel de conocimiento para poder alcanzar esa mejor práctica?
Ok. En cuanto a nivel de conocimiento técnico, algún lenguaje de programación, en este caso Cypress maneja entre comillas uno, que sería Java, perdón, JavaScript. Me quedé mirando acá la, la password que dice Java. JavaScript o TypeScript, que es muy similar a JavaScript. Eso por un lado, pero interpretando lo que habíamos hablado antes, creo que tu material de base siempre va a ser el caso de prueba. El caso de prueba documentado, donde vos vas a tener todos los steps. Esos steps te van a dar una referencia de qué es lo que vos vas a tener que escribir en el código. Por ejemplo, lo que yo nombraba del patrón de diseño, que queda mucho más legible, es que acá queda muy claro que vamos a hacer clic login. Esto es casi como una documentación de un caso de prueba. Hacer clic en el botón de login, ingresar las credenciales del usuario, hacer clic en el botón submit, verificar que el usuario esté logueado correctamente. Interpretar la documentación del caso de prueba me parece que es la materia prima para todo trabajo de QA. Y luego poder traducir eso en algo que vos puedas hacer en código. Claramente, en una herramienta que vos tenés que escribir el código, no como Tosca, sino algo como Playwright o Cypress o Selenium, vas a necesitar también herramientas que te permitan localizar los elementos con los que vos vas a interactuar. Pues decís, ¿cómo le digo al código que busque el botón de login? Bueno, en parte es porque, a ver si tengo... la página que usé de prueba es esta. Alguna vez con alguno de ustedes creo que la vimos. Pero está haciendo referencia a ese primer step, el de click login. Está haciendo referencia a, una vez ingresado en la página, hacer clic en este botón. Bueno, tener las herramientas como por ejemplo lo que dio la semana pasada Alex, de saber ubicar este elemento, que está acá, a través de su tag, a través de su referencia o lo que sea, y saber cómo en mi framework puedo especificar eso. En el caso de Cypress, esto está contenido en el objeto de página, pero fíjate que también lo hice acá dentro del caso de prueba. No hay problema esto, o sea, para empezar podés hacer esto, no es que esté mal, va a funcionar igual. Podés quemar un localizador en un caso de prueba si estás empezando. No hay problema. Sí considera que en algún momento para darle mayor mantenimiento y legibilidad, implementar el patrón de diseño. Pero fíjate que acá es simplemente el input que tiene el type email, sí, el type email, y los comandos básicos que me da el framework para poder yo darle indicaciones de lo que tiene que hacer para completar el caso de prueba. Por ejemplo, hacer un type de un email. No es, a ver, sé que por ahí cuando uno ve un proyecto se apabulla cuando está empezando, pero es totalmente conseguible. Yo ofrecí en un momento a los que estaban interesados hacer un horario, no sé, un rato día por medio, en un horario y hacer un proyecto de prueba desde cero de Cypress para ir incorporando algunas cosas. Lo vuelvo a ofrecer porque quizás es algo que como comunidad de automatización nos suma. O si no son parte todavía del equipo de automatización y les interesa, que puedan empezar a tener alguna herramienta para poner en práctica la automatización. Pero básicamente, Meli, es interpretar el caso de prueba, saber el lenguaje de programación que te pide el framework y los comandos básicos, como por ejemplo cómo encontrar el elemento y cómo hacer un type. Paso la palabra a Alex. No, agregar a eso que si quieren meterse en la automatización, deberían aprender por lo menos un lenguaje de base como JavaScript, que está siendo bastante conocido, y para tener más facilidad a la hora de aprender un framework de automatización. Nada más. Más que nada, si quieren ir aprendiendo, ¿no?
Chicos, abran el micrófono y hablen. No, no. Sí, Si para quieren levantar la complementar, mano para... Sí, sí, dale. yo iba a complementar pues lo que decían y quería darle como la sugerencia a Melissa de que de pronto teniendo un lenguaje como base, empezar a navegar en cualquier aplicación, ¿cierto? A crear acciones, estar en capacidad de dar un clic, navegar en la aplicación. Una vez esté en capacidad de eso, empezar a desarrollar flujos, que esos flujos se pueden convertir en test cases, ¿cierto? Una vez ya estés en capacidad de desarrollar esos test cases, con la experticia que vas adquiriendo, mira la forma de cómo volver ese test case que creaste dinámico. Entonces, digamos que si el test case depende de algún input, ya sea una variable o algo, que tú estás enviando estática, empezar a mirar cómo puedo yo hacer para que en vez de enviar este valor estático en este test case, sea dinámico y que yo lo pueda modificar en diferentes test cases, ¿cierto? A lo que voy es que me parece que es más importante primero como entender la lógica y estar en capacidad de generar como ciertos flujos y acciones, y una vez se tiene la lógica, ya sí se puede empezar entonces a pensar en un framework e inclusive en cómo hacer todo este tipo de variables pues dinámicas. Pero sí, digamos que es como una curva de aprendizaje y se va adquiriendo con la experticia. Nada más quería como agregar eso. Chicos, muchas gracias por la respuesta. Lo tendré supremamente en cuenta. Sí, me parece súper chévere la propuesta que hace Joaco para el tema de la comunidad de práctica de Cuba. Siento que a nivel de este tema, como es algo tan necesario pero tan reciente, y ahí uno tiene que ser muy honesto, no todos los QA están familiarizados con algún lenguaje de programación por más que su profesión lo exija, ¿cierto? Entonces, pues, de pronto se hace un poquito más complejo entender como ciertas cosas. Entonces, yo no sé si podríamos de pronto, como entre todos, generar esos talleres de como de práctica. Porque de pronto, no sé, todos, por ejemplo, yo he venido trabajando algo con automatización, hice algunas cosas con Selenium, luego con Playwright, y puedo que yo tenga como una forma de hacer login, ¿cierto? De acuerdo a lo que he aprendido, pero si lo puedo renderizar a un nivel más en la práctica o con personas que de pronto estén más cerca del proceso y lo hagan el día a día, pues finalmente eso de pronto nos puede ayudar a todos. No sé, propongo yo. Sí, claro. Gracias, Y Melissa. Lo tendremos en cuenta y créame que nos lo llevamos para el tema de la automation pill y de la comunidad de prácticas. Muchas gracias ahí por la sugerencia. Equipo, ¿algo más pendiente? ¿Duda, sugerencia, feedback? En caso de que no, entonces agradecerle una vez más a Joaquín por el Automation Pill, muy interesante. eh, y bueno, cualquier cosa entonces nos estamos comunicando en el chat y todas las sugerencias, así como la de Melissa, bienvenidas sean dentro de la comunidad y la idea es que podamos crecer todos juntos, tanto personal como profesional, pues con este tipo de espacios. Entonces, muchas gracias también por unirse y bueno, ahí quedamos pendientes para la próxima.